Bueno, bendito el nombre, ayúdeme siempre, diga conmigo, bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esta clase hoy y la vamos a grabar también para los amigos y hermanos que tienen en estima el pan de la casa. A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente uno se acostumbra a un pan, ¿verdad? Que lo hace alguien y a uno le gusta ese pan. Y entonces así nos pasa a todos y cada uno de nosotros a veces también con la palabra del Señor. Entonces la clase de este discipulado se llama El diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento. Y vamos a usar principios de interpretación basado en la revelación paulina. El apóstol Pablo es un apóstol, predicador y maestro en el Nuevo Testamento, pero él hace un énfasis de que él es un maestro, apóstol y predicador a los gentiles. Amén. Entonces espero que la disfruten. Vamos a usar esta, va a ser una de las clases, creo que vamos a hacer 2 o 3. Una de ellas le vamos a pedir a Sara que ella la haga aquí con nosotros y la grabe para que la podamos usar como plataforma de la escuela de negocio. Amén. Le quiero traer primero al recuerdo de su corazón este pensamiento que está en el primer libro que nosotros publicamos, creo que para el año 2010 o 2012, una cosa así. El pensamiento dice así: no podemos llevar la mente de una persona a un lugar donde su corazón no quiere ir. No se puede llevar la mente, el pensamiento de una persona a un lugar donde su corazón no quiere ir. Vamos con la primera cita de la palabra del Señor en 2 de Corintios 9:7. Dice el apóstol Pablo, recuérdelo siempre, apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Cuando uno dice los gentiles, puede decir a los griegos, a los nicaragüenses, a los ticos, a los argentinos, a los brasileños, a los anglosajones, aún a aquellos que pastorea nuestro amigo el apóstol Córdoba, a los soninqué, todo pueblo, tribu, lengua, nación. Entonces dice este apóstol, predicador y maestro a los gentiles, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Aquí algunos profetas ya están metidos en problemas, porque Dios ama al dador alegre. Lo leo de nuevo. Y piense usted cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, dice. O sea, que no le duele, ni por necesidad. Y nos dice el apóstol Pablo, porque Dios ama al dador alegre. Quiere que Dios lo ame, conviértase en todo lo que hace, especialmente cuando se trata de sus diezmos y ofrendas, en un dador alegre. Y usted va a ser amado por el Señor. También vamos a ver aquí cómo alguien de los patriarcas propuso hacerlo él en su corazón. Y vamos a ir entonces al libro de Génesis, capítulo 28, verso 18. Y se levantó Jacob de mañana, santo Dios. Diga conmigo, los padres, los patriarcas, se levantan de mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Primero,
e hizo Jacob un voto, diciendo, y Jacob hace un voto porque el pacto ya estaba hecho. Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, me diere pan para comer. Santo Dios, diga conmigo, pan para comer. Mira qué bonito esto y qué sencilla la oración. Vestido para vestir. Y volviere en paz a casa de mi padre. Jehová, dice, será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, dice, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, diga conmigo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese es el pacto que hace el patriarca, en un voto más bien, porque el pacto ya estaba hecho. Bendito el nombre de Jesús. Ahora escuchemos, o más bien leamos, al apóstol Juan. ¿Qué dicen estos apóstoles del Nuevo Testamento con respecto a estos principios? Dice el apóstol Juan en la tercera carta, capítulo 1, verso 2, le dice, creo que es a Gallo, que le escribe, y le dice, amado, mire qué bonito, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es un principio determinante, doctor, un principio apostólico de revelación. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, para en esta ocasión, hice un poquito de canela ahí para ponerle al pan encima. Y estudié qué significa la palabra salud, porque aquí se refiere a salud espiritual. Entonces, una comparación de estar bien cuando se trata de lo físico, pero en la parte espiritual significa incorrupto. Entonces le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que seas incorrupto, así como prospera tu alma. Entonces significa que esa persona tiene un estado saludable que permite continuar su crecimiento en su relación con el Señor. Esa es la idea. O sea, que Dios lo puede bendecir a usted con la unción y usted no se queda con nada. Que Dios lo puede bendecir a usted con relaciones y usted no va a manipular a nadie. Que Dios lo puede bendecir a usted con finanzas y usted va a seguir siendo usted. ¿Me entiende? Esa es parte de la idea. Entonces la idea es, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que tú siempre seas una persona a quien Dios le puede confiar más. Esa es la idea. Por eso es que este pacto está basado sobre mejores promesas. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, déjeme recordarle, en palabras del Señor Jesucristo, aunque no tengo aquí la cita, sé que el doctor Lucas, uno de los que lo escribe, dice que el Señor Jesucristo dice en una parábola que el que es fiel en lo poco, Dios le va a confiar lo mucho. Y como estamos hablando de diezmos y ofrendas, entonces si una persona gana 1000 córdobas y es fiel con 1000 córdobas, lo va a ser fiel si gana $1000 también. Lo va a ser fiel si gana 10,000, ¿verdad? Hay algunos que les cuesta. Mucha de la gente que yo he conocido que inician su ministerio es porque les gusta diezmar y ofrendar, pero hay un momento que les da pesar de diezmar tanto. Y entonces se inventan un llamado y sobra un profeta desalineado, ¿verdad? Que le profetice el ministerio a aquel que no fue llamado para eso. Conozco tanto
y conozco la caída de eso por mucho tiempo. Y hay otra parte donde el Cordero de Dios dice que no se puede servir a dos señores, que no se puede servir a Dios, nuestro Señor, y a la riqueza. Pero esta palabra riqueza realmente se refiere a mamón, se refiere a mamón. Es de origen caldeo este Dios, el manmonás o manmonás. Significa el que confía en la avaricia y aquel que deidifica la riqueza como un Dios para él. Ese es el famoso mamón. Por eso el apóstol Pablo, diga conmigo, Pablo, apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Santo Dios. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Si no, mire la bolsa de valores. Ahí están los más ricos y eso no es acto para cardíaco. Sino en el Dios vivo. Mire qué lindo la revelación paulina, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Un secreto, creo yo, de la prosperidad es que usted se comprometa a disfrutar con la bendición de Dios. Nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces Dios no le va a dar dinero para que usted tenga pesadillas porque tiene $1.000.000 debajo de la almohada y no sabe qué hacer con él. Hay gente a la que Dios no le va a dar aquello que se le puede convertir en una pesadilla o en un tormento. ¿Me entiende? Porque se tiene que disfrutar. Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Las disfrutemos, como el café. Le llevamos al hermano. Estaba rico ese café. No me lo bebo todos los días, pero yo disfruto lo amargo que me queda en la garganta cuando me bebo un capuchino. Qué rico, santo Dios. Y me queda la satisfacción que yo sé que hay gente que trabaja ahí y que hay alguno otro productor que le pagan bien su café. Entonces me queda el saborcito amargo porque lo veo sin azúcar, pero no es amargo de aquí, no, yo me lo disfruto. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero piense en disfrutar la bendición de Dios con su esposa, con sus hijos. Porque la bendición de Dios por principio, dice, enriquece y no añade tristeza con ella o cosas que nos causen dolor. Santo Dios. Ahora, ese mismo versículo que escribe el apóstol Juan se lo voy a leer en por lo menos 3 o 4 versiones diferentes, a ver cuál les gusta más. Dice esta versión: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. A mí me gusta hacer esto de comparar versiones porque yo entiendo, ingeniero Samuel, que los que tradujeron la Biblia era gente con entendimiento, equipos y años de trabajo de la gente haciendo estas cosas. Y sí me gusta extraer revelación de las imágenes, ¿verdad? Pero yo entiendo esto. Yo entiendo esto. Mire esta otra versión. Querido, le dice, pido en mi oración que te vaya bien en todo y que tu salud física sea tan buena como tu salud espiritual. Mire qué bonito. Esta otra versión. Muy querido amigo, sabe que tu alma va por el buen camino. Te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Otra versión. Querido hermano, ruego a Dios que te encuentres perfectamente bien y que goces de buena salud en tu cuerpo como tienes salud en tu alma.
Por eso es que algunos, y no de manera equivocada, dicen que las distorsiones financieras están asociadas también a los vacíos o las distorsiones del alma. Una persona rica con un alma fragmentada es un azote en la vida de cualquiera. Santo Dios. Esta otra versión: querido hermano, ruego encarecidamente a Dios que tu salud y todos tus asuntos vayan tan bien. Mire qué bonito esto. Como me consta que te va bien en lo que toca al espíritu. Y aquí habla en esta traducción de un hombre que tiene buena salud, que es próspero y que tiene una buena relación con el espíritu. Santo Dios. Ahora quiero aquí establecer un principio, ¿verdad? Donde yo digo, pienso y creo que no existe el conocimiento o tal conocimiento que pueda superar la revelación y la autoridad de la interpretación que tiene el sello de la inspiración divina. O sea, yo no puedo aceptar que me aparezca alguien, un teólogo, ¿verdad?, diciendo o pretendiendo que tiene más autoridad lo que él interpreta de lo que ya interpretó el apóstol Pablo o lo que interpretó el apóstol Pedro. Y usted ve como las grandes patinadas que se pegan los teólogos es cuando se meten a la pista sobre hielo. ¿Me entiende? Ese es el asunto, donde nuestro entendimiento y nuestro discernimiento tiene que alcanzar ese nivel. Ahora, yo enseño esto y me gusta siempre recordar de quién lo aprendí. Del anciano y maestro Luis Mercedes Martínez. Él me decía un día: ¿qué hacen estos trayendo de regreso a los gentiles aquello que Pablo nos mandó a desechar? Santo Dios. Ahora, yo digo esto: todo lo que la iglesia gentil necesitaba que fuera interpretado del Antiguo al Nuevo Testamento ya fue interpretado. Entonces, la gran lucha que yo le veo a muchos profetas y de renombre, pastores y de multitudes, es interpretando allá lo que hay que leer aquí. Santo Dios. Entonces, la revelación del nuevo pacto, mire qué bonito esto me lo dio el Señor. No, si me habla el Señor, si me habla. Un día esto le voy a pedir, así como que me confía revelación, que me confíe moneda. Santo Dios. La revelación del nuevo pacto es la base de la manifestación de la gracia y tiene un nuevo sacerdocio. Se lo voy a repetir. La revelación del nuevo pacto es la base legal de la manifestación de la gracia. A partir de allí se manifiesta su amor, su gracia, su misericordia, también su juicio y su ira. Santo Dios. Ahora vamos al libro de Hebreo. Yo, ingeniero, se lo atribuyo al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando lleguemos allá le pregunto, es lo primero que usted lo escribió, dígame que sí, no me haga quedar mal. Santo Dios. Ahora, ¿por qué se lo atribuyo? Porque me gusta la idea de que sea él, ¿verdad? Pero si no, allá vamos a saber quién fue. A lo mejor nos llevamos una sorpresa. Tal vez no. Pero bendito el Señor. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo, diga conmigo, al decir nuevo, ha dado por viejo al primero. Esas palabras son fuertes, oiga. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece. Lleva más de 2000 años envejecido.
y dice hace 2000 años y está próximo a desaparecer. Santo Dios. Entonces voy a repetir las palabras del anciano, que hacen algunos, me dijo, trayendo de regreso a la iglesia lo que el apóstol Pablo nos mandó a desechar. Y me dijo, recuerdo, ninguno de ellos es más judío que Pablo. Santo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo, el diezmo y la ofrenda en la revelación del Nuevo Testamento. Esto es un filtro para que usted oiga, para que usted escuche, para que usted valore, para que usted piense, para que usted enseñe, para que usted aplique. Lucas 11:46 son palabras del Señor Jesucristo. Dice, ay de vosotros también, dice, intérpretes de la ley. Santo Dios. Ahora vaya a ver el contexto, ¿verdad? Porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar. Los intérpretes de aquellos años metieron a Israel en problemas. Convirtieron un mandamiento en una carga. Santo Dios. Aleluya. Un tiempo atrás les enseñé que en esta área, porque en esta área de los diezmos y la finanza, las primicias y las ofrendas, nosotros tenemos mejores promesas de las que tiene Israel. Y vamos a regresar un día por ese camino, pero vamos, Hechos capítulo 15, verso 5. Miren lo que pasó aquí en el libro de Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Así estaba de fuerte el asunto con la conversión de los gentiles. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Imagínense la reunión. Aleluya. La guerra espiritual de intercesión que se tuvo que librar en el corazón de hombres como Pedro, como Pablo, como Jacobo, para sacudirse en el mundo espiritual. Oiga, el nivel de intercesión que se tuvo que librar en la atmósfera para hacer libre la mente de los gentiles. Santo Dios. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, santo Dios, ¿verdad? Después de mucha discusión, y eran ungidos, y eran santos, alabado sea Dios, Pedro se levantó y les dijo, ¿verdad? Varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, dice Pedro, el evangelio y creyesen. Es que Pedro era de los más duros. Entonces, un día le pusieron carbón ahí y revelación del Espíritu. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y mire al apóstol Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pero oiga la palabra, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, y corra para atrás, todo lo que quiera, ni nosotros, dice, hemos podido llevar. Un yugo, una enseñanza también. Aleluya. Ahora usted me pregunta, ¿cree
que podemos y debemos diezmar y ofrendar, sí, lo he hecho toda mi vida como creyente. Y como ministro del Evangelio, mi más alto retorno que le he podido dar en diezmos y ofrenda al Señor, teniendo abundancia, ha sido hasta más del 80%. Hasta allá alguna vez llegué, ¿verdad? Y si tuviera más, regreso por ese camino. Y cada vez que viene alguien o va, o el asunto, y aun cuando estuvimos en algún tiempo fuera de, todas mis ofrendas fueron al África, Chávez, y las suyas también. Así que tenemos abonada la tierra, porque yo diezmo y ofrendo de la bendición de la que ustedes me hacen participar. Y lo que no hacen aquí, lo hacen orando. ¿Me entiende? Santo Dios. Ahora, si lo hacemos por revelación, el diezmar y ofrendar será parte de nuestra adoración y de nuestra fe. Si lo hacemos por temor, por manipulación o amenazas, lo vamos a convertir en una carga. Se lo voy a repetir. Si usted diezma, ofrenda, da sus primicias por revelación, es una manifestación genuina de su fe. Si lo hace por temor, por amenaza o manipulación, lo va a convertir en una carga. ¿Me entiende? Entonces diga conmigo, lo voy a hacer por fe, lo voy a hacer por revelación. Ahora, añádale alegría. Como dice allá, que Dios ama al dador alegre, pero añádale amor al Señor y a sus pastores, y usted va a ver más. Amén. Aleluya. Ahora, los que buscan una excusa para no hacerlo, diezmar, ofrendar, pueden encontrar esa excusa en sus temores y en su incredulidad, o en la falta incluso de una experiencia espiritual, pero no va a encontrar esa excusa en la Escritura. No la va a encontrar, ni en la revelación de la fe. Esa excusa para no hacerla la podemos encontrar, ¿verdad?, en temores que vienen por la presión de las circunstancias. Y usted y yo hemos vivido eso. Y usted me puede decir, pastor, ¿y ha patinado en ese? Varias veces. Pero después uno vuelve, ¿verdad?, y retoma su camino. Ahora mire esto, porque a Abraham se le revelan los principios de la fe. Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Dios, dice, y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y mucho de lo que se demanda en esto tiene que ver con justicia. El reino de los cielos es justicia. En Miqueas 6:8, tomé este verso solo para reforzar lo del patriarca, donde el Señor dice a través del profeta, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia, dice, y humillarte ante tu Dios. Entonces, estudiemos o recordemos un poco la palabra justicia, porque aquí se aplica que tiene que ver con rectitud, pero también se usa como un adjetivo de virtud. O sea, esto es poder. Abraham dice que era un hombre con virtud. Figurativamente también se puede referir a prosperidad, a equidad, a honradez, a justicia. Pero justicia en la revelación de la fe, diga conmigo, pero justicia en la revelación de la fe, en la revelación de la fe, diga,
que es por gracia. En la revelación de la fe, que es por gracia. Es un regalo. Diga conmigo, y tiene que ser por gracia para que sea por fe. Santo Dios. Ahora hago una oración conmigo. El Señor, dame fe para ofrendar. Diga conmigo, dame fe para diezmar. Dame fe para ser un dador alegre. Santo Dios. 13:9 de Romanos, ¿qué dice? Porque no adulterarás, la ley, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Miren qué bonito eso. Romanos capítulo 13. Los versículos de bueno, ella habla todo, ¿verdad? Pero tomamos aquí el 9 y el 10. Romanos 13, 9 y 10 para que lo recuerde. Aquí tengo yo la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Recuerde, Pablo, predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Bendito Dios. Aquí vamos a decir algo bien fuerte. Pero estoy básicamente leyendo la escritura, si ustedes se fijan. Estamos cruzando un río, parados sobre como piedra los textos de la palabra del Señor. Amén. Romanos capítulo 3. Vamos a leer del 21 adelante, dice. Pero aquí dice, pero ahora, dice, mire esto, aparte de la ley. Diga conmigo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Santo Dios. Ahora, testificada, dice, por la ley y los profetas. Santo Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Más claro no lo podía decir el apóstol Pablo. Así que así lo dijo. Ahora, Romanos 3:21, le voy a leer varias versiones. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Mire esta otra versión, doctor. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. O sea, usted puede adorar sin estar circuncidado, tenga paz. Y sin esto, y sin esto, y sin esto, y sin lo otro también. Santo Dios. Esta otra versión. Pero Dios nos ha mostrado ahora su justicia, mire, por un camino distinto de la ley.
por un camino acerca del cual la propia ley y los escritos de los profetas ya han dado testimonio. Mire, por ejemplo, en el nuevo pacto se hace un anuncio en el libro de Jeremías. Dice, vienen días, dice el Señor, donde ninguno enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, esa es parte de la idea. Pero hoy estamos hablando esto con respecto al principio por el cual nosotros vamos a interpretar la revelación de la fe en nosotros para, ¿verdad?, diezmar, ofrendar y hacerlo en la revelación de la fe como parte de mi adoración. Romanos 3:21, otra versión. Pero Dios nos ha mostrado ahora su justicia por un camino distinto de la ley, por un camino acerca del cual la propia ley y los escritos de los profetas ya han dado testimonio. Ahora, ¿qué significa la palabra aparte? Esta es una imagen, esta es una imagen que viene de la etimología, de la escritura. Significa que hay un espacio, aquí y aquí, aparte. Aparte. Significa también separadamente. Eso es aparte, separadamente. Ahora le voy a decir algo. Esto, por supuesto, usted tiene que revisarlo. Una de las cosas que siempre yo digo, tanto como maestro, es que usted tiene la obligación y tiene el derecho de revisar si lo que yo le dije es según verdad. ¿Me entiende? Igual, cuando hablo como profeta, juzgue la profecía. Y yo puedo ir hacia atrás, Samuel. Una que otra vez he patinado. Y ya le he pedido perdón al Señor por hablar de más, por no entender. Pero vaya y usted va a ver que las profecías que hemos entregado a la iglesia como profeta y como maestro tienen señales, y las señales se han cumplido, y las que hemos hablado están ahí. Y vaya por ese camino de lo que está ocurriendo, y cuando usted mire este avivamiento del otro lado, vaya por las profecías que le hemos entregado a la iglesia y usted va a ver ese camino. Usted lo va a ver. Aleluya. Entonces, esto que se lo voy a decir, revíselo. El sacerdocio del Señor Jesucristo, ciertamente según el orden de Melquisedec. La palabra orden aquí tiene que ver con rango. Diga conmigo, rango, jerarquía, preeminencia. Pero el sacerdocio de Aarón, que fue para servir a la ley, no tiene relación con el sacerdocio de Melquisedec. Es otro orden, es otra clase. Pero el que le recibió los diezmos a Abraham de todo, Melquisedec. Bajo ese orden sacerdotal hay uno que sigue recibiendo: Cristo Jesús, Santo Dios. Porque es el mismo orden. Pero el sacerdocio de Melquisedec no es el sacerdocio de Aarón. No hay conexión ahí. Santo Dios. Juan, el apóstol Juan, y yo mencioné a Pablo, pero Pablo no tiene una exclusividad, pero hay un énfasis en él. Juan 1:17, aquí dice el apóstol Juan: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Santo Dios. ¿Qué fue lo que pasó con el patriarca, el padre de la fe y padre de muchas naciones?
Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito, esto es lindo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. El sacerdocio es bajar de allá para poner sobre tu cabeza. Bendito le sea Abraham del Dios Altísimo, Santo Dios, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito dice sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cuánto es todo allí? Pues dice todo, ¿verdad? Ahora, por analogía y tipología profética, la palabra pan, que fue parte de lo que le dio Melquisedec a Abraham, esto lo hemos explicado, es la palabra Lakhan, que significa dar la batalla. Entonces le dice Melquisedec a Abraham, yo voy a pelear tu causa. Entonces cuando usted diezma en la revelación del sacerdocio de Melquisedec, que todavía está en pie, y usted diezma, y usted ofrenda, él dice, yo voy a dar la batalla por ti. Yo haré memoria. Entonces, parte de lo que hace mi diezmo, mi ofrenda y mi primicia es darle armas a Dios a mi favor. Santo Dios. Después le dio pan y vino. El pan, ya en la cena del Señor, se vuelve a repetir lo mismo, porque el Señor saca pan y vino. Pero allí dice el Señor Jesucristo que ese pan, dice, este es mi cuerpo. Y cuando sacó el vino dijo, esto es mi sangre. Aquello era una revelación, una tipología, pero en Jesús es una sustancia. Por eso ese es un pacto sobre el cual tenemos mayores promesas. Pero dele armas a Dios con su diezmo, con su ofrenda. Dice la Biblia que el que le da al pobre, a Dios le presta. No, yo sé, ¿verdad? Pero pensando en la ofrenda. Y en Isaías 58 dice, no es que partas tu pan a los pobres errantes, a los que cuando veas entonces nacerá tu luz e irá tu justicia delante de ti, dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Los judíos que diezmaban para bendecir su lagar, su vino, se gozaban con él. Pero hoy usted diezma y ofrenda para que el evangelio vaya hasta lo último de la tierra. Hoy usted, cuando usted ofrenda, cuando viene un evangelista y usted bendice al que lleva las buenas nuevas, alguien va a ir al cielo. Santo Dios, son mejores promesas. Bendito Dios. Entonces la revelación paulina con respecto al diezmo no nos da lugar para nosotros imponer una carga según la ley, pero sí nos da una revelación que se motiva por el apostolado que él hacía, por la labor que él hacía. Ahí hay una motivación poderosa. Se las muestro, Filipenses 4:10. Mire lo que le dice el apóstol Pablo en la carta a los hermanos de Filipenses. En gran manera, dice, me gocé en el Señor. En gran manera me gocé en el Señor, que al fin, dice, tenían tiempo de no hacerlo, que al fin, dice, habéis revivido, dice, vuestro cuidado de mí. Este es un apóstol. Y mire lo que dice el apóstol Pablo.
En gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esto es lo que él dijo. Esto es lo que él escribió. ¿Me entiende? De lo cual también dice, estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Y dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice el apóstol, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Este es un apóstol que pasó hambre, ungido pero pasó hambre, le tocó ayunar a la fuerza más de alguna vez. Santo Dios. Así que para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, para todo, dice, estoy enseñado. Y aquí es donde él dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Santo Dios. Claro, aquí voy. Sigue diciendo, verso 11. A ver, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, sin embargo, para todo estoy enseñado. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste, dice el apóstol Pablo. Y después les dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, dice ninguna, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y está hablando un apóstol del Señor. Santo Dios. Esto es revelación paulina. Esto es como él lo interpretó y cómo lo vivió y cómo lo dejó escrito. Y dice él en Filipenses ya 4 versos 17 y 18, no es que busque dádivas. Qué tremendo eso. No es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo, dice, abundancia. Y dice aquí, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, dice, olor fragante. Aquí viene, mire, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por eso mucho de esto tiene que ver con revelación. Ahora que fuimos a cerrar escuela de compañía de profetas, se me apretó financieramente el asunto. Se me apretó. Tuve incluso que tocar, no lo acostumbro, pero tuve que hacerlo aún fuera del ámbito normalmente del ministerio, para poder llegar, ¿verdad? Recuerdo que a Karen le pedí para cubrir, pues, y darle al hombre de Dios un lugar tranquilo donde dormir. Pero yo iba tallado. Pero Dios piensa en todo. Y entrando a la escuela, un discípulo de la escuela me dice, tenga apóstol, me dice, le tengo esta ofrenda. Dije, aquí cubro todo mi gasto de alimentación, dije yo. Pues y comiendo, ¿verdad? Sí, gallito pinto, el que uno hace en casa, pero rico. Pero después tenía el anhelo yo, ¿verdad?, de que la ofrenda que le dieron los profetas al hombre de Dios no la tuviera él que usar más que para meterle en el banco y tener allá. Y tenía yo que estar en una vigilia en la noche. Y le oré al Señor y le dije, Padre, a mí me gustaría participar. Yo sé que voy a un lugar donde no le hemos puesto ninguna condición a los hermanos, pero sí me gustaría, ¿verdad?, alcanzar a cubrir
el movimiento de combustible de aquí para allá. Y el Señor me escuchó. Y cuando yo venía saliendo, los hermanos me decían, le tenemos esta ofrenda. Y yo dije, aquí logro todavía, ¿verdad? Para que el carro de Israel, ¿verdad?, le metieran combustible, les alcanzara para un desayuno, porque también es para cubrir necesidades. ¿Me entiende? Esa es la aplicación. Y uno se goza. Ya cuando venimos al regreso, alguien más, alguien se me acercó, Marlon, Samuel, no sé quién más. Alguien más se me acercó. Cuando yo vine todavía a la casa, ¿verdad que traía? Casi 200 pesos todavía. Santo Dios. Alabado sea Cristo. Pero Dios cubre. Y si hemos sido fieles en lo poco, Chávez, un día, yo sé que ustedes y yo y nosotros y los vamos a participar de lo mucho. Amén. Vamos a participar de lo mucho. Y viene la promesa y dice el apóstol Pablo, mi Dios. Esto es bien importante. Cuando un apóstol como Pablo dice, mi Dios, diga conmigo, mi Dios. Santo Dios. Ese Dios que me permite profetizarle la riqueza de esta nación, mi Dios. Pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Dios y Padre, al Dios y Padre de nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Y él le pone un amén. Santo. Después sigue la carta. Ahora, mire qué interesante esto. Ahora vamos a ver un poco, un principio. Cuando usted pide, y pide bastante. Si usted quiere ser administrador de los recursos de Dios, sepa que va a haber un ángel vigilando el libro de lo que usted hace. Sepa que Dios le va a medir, le va a revisar su contabilidad. Mateo capítulo 25, verso 14, dice el Señor Jesucristo. Aquí ya no es el apóstol Pablo, aquí es el Cordero de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Diga conmigo, no son míos, son de Él. Mira cuánta gente yo oigo que dice eso para sí mismo. Dice, es que yo todo lo que tengo, dice, es del Señor. Sí, porque de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan, pero de ahí no pasan. ¿Me entiende? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a uno, dice, dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno, dice, conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? De su señor. Y la Biblia dice, era dinero, y era de su señor. Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y ponga cuidado ese, y arregló cuentas con ellos. ¿Está seguro que quiere pedirle mucho? Y arregló cuentas. Eso es sumar, restar, dividir, multiplicar, ver el libro diario, ver el balance, ver el estado de resultados. ¿O usted cree que las finanzas de un banco son más perfectas que las de Dios? ¿Usted cree que un contador de los de aquí es más exacto que un ángel financiero? Santo Dios. Dice que arregló cuenta con ellos.
Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Talento es dinero, dinero en la nomenclatura de la economía romana, y talento es mucho dinero. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto le darían ahora, digo yo? ¿Cuánto le darían ahora? Y esto habla de ciclos. La idea que se me son ciclos, temporadas en las que Dios le confió a la gente y manda el ángel después a revisar todo. Mateo 25, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 24. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, mire lo que le dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual, dice, tuve bien, y fui y escondí tu talento en la tierra, y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. No se lo dio pervertido, le dice, aquí tienes lo que es tuyo, dice la parábola. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Ay, que Dios no tiene problema con los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, dice. Y dice después, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y aquí viene algo fuerte. Y este siervo inútil, dice, echarle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Podemos hacer muchas aplicaciones de esa parábola, pero tenemos que decir que al final Dios está dispuesto a dar mucho, pero te dé mucho, te dé poco, te va a pedir cuenta. Esa es parte del asunto. Pero regresemos ahora al libro de Hebreo. Pero este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Aquí hay una revelación poderosa. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía es contada de entre de ellos, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, esta es una parte importante. Tus diezmos me permiten bendecir tus promesas. Eso es bien importante. Los diezmos permiten, en el ejercicio del sacerdocio de Él, bendecir tus promesas, tus profecías. Por eso este pacto está basado en mejores promesas. Santo Dios. Y sin discusión alguna, dice, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente reciben los tiempos hombres mortales. Cuando se escribió el libro de Hebreos, todavía el templo de aquel sacerdocio estaba de pie.
Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí hay otro principio: cuando usted diezma, usted deja un depósito profético para sus generaciones. Y eso los va a alcanzar, porque los va a alcanzar. Si pues, dice, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que ya no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora viene esto: porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y este es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la simiente, sino conforme al poder de una vida indestructible. Este pacto está sobre mejores promesas. Diga conmigo: una vida indestructible. Santo Dios. Ahora hay un momento que el apóstol Pablo se encontró con una resistencia en cuanto a estas cosas. Y esta fue la plática que el apóstol Pablo dejó ahí en la carta. Y a los corintios, en la iglesia de Corintios, Pablo recibió cierto cuestionamiento. Y le dicen en Corintios 9:1, no soy apóstol, le dice, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Le dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado, dice, sois vosotros en el Señor. Dice, el contra los que me acusan, porque hay gente que acusa. Esta es mi defensa. Y decía Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles, dice, y los hermanos del Señor, también ellos, y Cefas, dice. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho, dice, de no trabajar, aparte de la obra. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y dice, ¿quién planta viñas y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, dice Pablo. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, dice, no pondrán bozal al buey que trilla. Es decir, iban trillando, haciendo el trabajo en la huerta, en el arado, y el buey iba agarrando un poquito ahí. Y yo que jalé los bueyes con mi padre, yo sé cómo es eso. Y uno puede ir cosechando y no le va pegando al buey, y si va con hambre va trabajando. Santo Dios. No podrá bozar al buey que trilla. Ahora dice el apóstol Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice, para que con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza, dice, de recibir del fruto. Sigue el apóstol Pablo escribiendo a los corintios, ¿verdad? Porque hay gente que cuestiona, Chávez, y ya no solo cuestiona, maldice, argumenta, miente, anda oyendo lo que no debe. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros, dice el apóstol Pablo, participan de este derecho sobre ustedes, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado, mire qué lindo esto, pero no hemos usado de este derecho, sino lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Y dice, así también ordenó el Señor, que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
Sigamos con Corinto. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, dice Pablo. Antes que nadie desvanezca está mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, por no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahora, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Para ese caso y para otros, los filipenses fueron su sustento. Porque hay lugares donde nosotros enviamos gente a predicar el Evangelio, pero para que no haya una carga en ellos, otros soportan el llamamiento de otros. Yo he podido ir a otras ciudades y los hermanos me dicen, mire, ¿y cómo hacemos con el combustible del vehículo, con su comida o su dormida? No se preocupe, le digo yo. No hay ningún problema con eso, porque uno detrás tiene el soporte de la fidelidad de aquellos que son los hijos de casa, o de la gente que está alrededor del llamamiento que Dios nos dio. Y eso a uno le da total libertad de llegar a cualquier lugar, y uno le dice a los hermanos, no se preocupe si son 4, 5 o 100, ese no es problema, porque uno cuenta con la gente que te envía, con su oración, con su ayuno, pero con su diezmo, pero con su ofrenda. ¿Me entiende? Entonces esto es parte de un primer fundamento, ¿verdad? Pues si usted le va a pedir mucho al Señor, sepa que va a haber un ángel revisando su contabilidad, el libro diario, el estado de resultados, todo. Va a haber un ángel. La gente que Dios realmente ha enriquecido para mover el Evangelio, construir templos, enviar misioneros, movilizar cosas y asuntos, es gente que ha tenido, digamos, un corazón para Dios. Y con todo esto nosotros tenemos un asunto. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros vamos a diezmar, a ofrendar por la revelación de la que está en la palabra, no por los asuntos que anda alguna gente diciendo en YouTube o por lo que dicen sus vecinos, porque hay gente que ha visto abusos y despropósitos, ¿verdad? Ha visto abusos y despropósitos y ha sido golpeada y manipulada. Mi bendición en esto, ingeniero, es que yo tengo no solo mis manos, sino mi mirada y mi corazón. Porque si alcanzó, para lo que alcanzó, para eso alcanzó. Y uno ama y le da valor a la ofrenda que uno recibe. Y hay gente en el ministerio que de repente a uno le da mucho soporte. Pero me estaba acordando ayer, ingeniero, de unos zapatos que me regaló Harvin una vez. Qué cosa más rica. Cómo reposé cada caminada, porque como que Dios lo movió. Me habían dado doliendo los talones, se me había rajado abajo el usar zapatos duros, y cuando llegaron aquellos zapatos y lo que me duraron, y uno toma eso con aprecio, porque uno ve que hay gente que está pendiente de todo y para todo. Y uno lo que tiene que hacer con estos chavos nada más es uno, a nivel personal, ser fiel en lo poco, para que Dios nos confíe lo mucho. Bendito Dios, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacía, por ejemplo, el doctor David Spencer? Lo oí una vez yo. Una iglesia muy grande que manejaba y todavía muchos recursos, pero él decidió que él no participaba de ellos, solo los demás pastores.
Él tenía otros colaboradores que directamente lo sostenían, empresarios que lo sostuvieron siempre a él, de manera aparte de aquello. Él pudo hacer eso. Hay otros que dicen que no toman, no participan de eso, sino que tienen otra fuente dentro del ministerio. Otros, Dios les permite, ¿verdad?, hacer aquí y hacer allá. Pero para todo hay una revelación en la palabra. Pero cuando nosotros ofrendamos y diezmamos y lo hacemos en la revelación de la fe, hay mejores y mayores promesas. Y creo que sí, que es una manera donde Dios ve, ¿verdad? Que no nos gobierne el miedo, que no nos gobierne el temor, que no nos manipule la duda, pero que tampoco llegue el momento donde usted vea, santo Dios, que y todo esto no le dé pesar. ¿Me entiende? Que usted tiene que tener ese espíritu y esa alegría de ser de alegre. Amén. Claro, decía, eso está muy rica. Yo hace unos años atrás tuve una persona que me dijo en la ciudad, decía que hay un pastor honesto, Qué bonito, ¿verdad? Amén. Vamos a hacer algo para que tomemos un minutito, vamos a cerrar la grabación, vamos a orar y comentemos eso que nos está diciendo Isidora. Padre, gracias en el nombre de Jesús porque hemos tomado, Señor, este tiempo para poner un fundamento en nuestra vida y la de otros, porque queremos, Señor amado, retomar las escuelas de negocios con los principios del reino de los cielos. Juntos, Señor, damos gracias por todo aquello que te aman a ti, pero también, Señor amado, nos han acompañado y han confiado, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor. Mira la ofrenda de cada uno de tus hijos, mira sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas. Haga memoria, Señor amado, a favor de sus hijos, de sus nietos, de sus generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos los principios y danos los motivos, porque queremos, Señor amado, también poder disponer de más en el nombre de Jesús, poder bendecir otras ciudades con las escuelas, poder bendecir, Señor amado, también otras naciones. Padre, gracias. En el nombre de Jesús bendecimos el camino de los profetas, el camino de apóstoles, Señor amado. Bendecimos la vida de todo hombre, de toda mujer, que con su fidelidad, Señor amado, que con su fidelidad honra la palabra, honra, Señor, tus promesas, honra la casa, honra a sus pastores, honra a sus maestros, honra, Señor, sus evangelistas, sus pastores, sus apóstoles. Padre, gracias, porque siempre hay gente, Señor amado, incluso que va más allá, en el nombre de Jesús, y sobreabunda. Padre, gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.